Sí, bueno, mi nombre es Mariela Infante, yo soy socióloga de profesión, y mi expertise profesional, a lo que me he dedicado durante mi carrera, es principalmente a trabajar en derechos humanos de las mujeres, y también en el marco internacional de derechos humanos. He trabajado en distintas instituciones, tanto en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, estuve un tiempo también en el ACNUD, y ahora de regreso a Humanas. Yo trabajé unos 10 años en los inicios de Humanas, después me fui un tiempo y ahora ya regresando a trabajar en proyectos bien bonitos que tienen que ver con cómo incorporamos la agenda feminista en la nueva constitución. Sí, y bueno, Corporación Humanas es un centro regional de derechos humanos y justicia de género. Nacemos en el año 2004, pero empezamos a funcionar el año 2005. Trabajamos, la verdad, distintos ámbitos, siempre desde el marco internacional de los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. Tenemos líneas de trabajo de incidencia legislativa para que existan leyes que se adapten a los estándares internacionales y protejan los derechos de las mujeres. Tenemos líneas de producción de conocimiento también, en que trabajamos qué sé yo, una encuesta anual que hacemos todos los años a mujeres específicamente para conocer sus impresiones sobre cómo se avanza o no en sus derechos. También hacemos distintas investigaciones en términos de participación de mujeres en espacios de decisión, también todo lo que tiene que ver con litigio emblemático, especialmente las causas de violencia sexual como tortura en dictadura, que fuimos de las primeras organizaciones que llevamos esas causas a tribunales, y que judicializamos esos casos que están tan invisibilizados. También otros litigios emblemáticos que tienen que ver con, por ejemplo, el caso de Sonia Arce, la igualdad que debe existir en términos de la administración del patrimonio común de personas que están casadas, y la discriminación que todavía persiste en la sociedad conyugal respecto a la administración del patrimonio. Otras cuestiones también emblemáticas de violencia contra las mujeres. Fuimos parte también del caso de Karen Atala, que fue discriminada por su orientación sexual, siendo jueza por los tribunales de justicia, que le quitaron la tuición de sus hijas por una cuestión que finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que era discriminación. Y así distintas líneas de litigio emblemático, y también una línea de comunicaciones, de difusión para informarles a las mujeres cuáles son sus derechos, ahora también para informar de lo que está pasando en el proceso constituyente, de por qué es importante para nuestras vidas como mujeres. Y creo que no se me da nada más. Bueno, también mandamos informes internacionales a los órganos de tratado cuando tocan los exámenes de Chile, coordinamos una articulación de derechos humanos, entonces realizamos estos informes alternativos con varias otras organizaciones que trabajan otras temáticas como infancia, migración, pueblos indígenas, etcétera. Sí, creo que no se me olvida nada, pero son, bueno, hartas líneas de trabajo, porque Humanas ya lleva también hartos años desempeñando este rol, sí. Sí. Bueno, partiendo del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la verdad que los derechos, los DESCA, derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, son fundamentales para que los seres humanos tengamos este piso mínimo de reconocimiento de libertades y derechos que nos permitan desarrollarnos, ¿verdad? Para las mujeres los derechos, los DESCA también son fundamentales, dado la discriminación estructural que vivimos en nuestras sociedades. No partimos desde el mismo lugar, desde el mismo punto de partida que los hombres, porque estamos en una sociedad patriarcal
que subordina a las mujeres, que les determina y les asigna primero determinadas responsabilidades en el ámbito privado, familiar, que son las responsabilidades de cuidado y de trabajo doméstico, que son invisibles, no son reconocidas como trabajo, de partida, desvalorizadas. eh, por lo tanto, claro, ahí hay una desigualdad de la que partimos para desempeñarnos en cualquier otro ámbito, en la política, en el trabajo remunerado, etcétera. Y bueno, también estamos sujetas a distintas formas de violencia. El patriarcado disciplina a las mujeres a través de múltiples formas de violencia, algunas son más extremas, ¿verdad? El femicidio, la violencia sexual, pero hay otras formas de violencia simbólica, los estereotipos y los prejuicios en que las personas somos criadas y que determinan esta matriz diferente de género, que los hombres son buenos para alguna cosa y tienen que desempeñar determinados roles y las mujeres para otras, no, nos delimita tanto, ¿verdad? Nos quita libertad, disminuye nuestras posibilidades de desarrollo. Entonces creemos que esa perspectiva de género, la diferencia de roles y también no una diferencia neutral, sino que una diferencia de poder que genera una desventaja específica para las mujeres, una discriminación, una forma de opresión, tenemos que considerarla siempre para trabajar en derechos humanos, para exigir que esos derechos se reconozcan, probablemente dadas las necesidades específicas que tenemos como mujeres, las disposiciones tienen que ser otras, ¿verdad? Se tienen que crear medidas especiales o la política pública tiene que ser capaz de ver estas diferencias. No sé, estoy pensando en el acceso a la vivienda. Aunque las mujeres somos mejores pagadoras, mejores deudoras, tenemos una brecha, una dificultad, por ejemplo, para acceder al crédito, primero porque enfrentamos una brecha salarial, tenemos menos sueldos, recibimos menos remuneración que los hombres, también más dificultades para trabajar en el mundo remunerado, ¿verdad? Porque tenemos estas otras responsabilidades familiares. Entonces, una política de acceso a la vivienda no se puede hacer sin observar esa diferencia, que es estructural y sin, por ejemplo, ahí generar alguna medida positiva, de acción positiva para las mujeres, que en su mayoría son jefas de hogar, y en su mayoría está demostrado que las mujeres dedican el 100% de su sueldo a la familia, no así los hombres. O sea, las mujeres se gastan hasta el último peso o en la ropa de los hijos y hijas, o siempre todo va a la casa. Por lo tanto, ahí, qué sé yo, la política debería saber esa diferencia que hay en el acceso al crédito, por ejemplo, o a la titularidad en general de las propiedades, de la vivienda, y generar medidas especiales para no sé, para las jefas de hogar, etcétera. Entonces, claro, en todo el amplio abanico de los VESCA, educación, salud, medio ambiente, trabajo, etcétera, etcétera, creo que necesitamos tener esta mirada diferenciada de que partimos de lugares muy distintos, que existe una discriminación estructural y a la vez que el Estado tiene que ser capaz de ver esas diferencias y actuar para corregirlas. Yo creo que podríamos pasarle lista a todos los DESCA y hacer ese análisis de, por ejemplo, las mujeres pueden acceder en igualdad de condiciones porque sabemos que la ley, las constituciones, todo el marco normativo se ha hecho desde esta perspectiva, entre comillas, neutral. El universal, ¿verdad? Pero el universal sabemos que es hombre, que es heterosexual, que es una persona de altos recursos, no es indígena, tiene una particularidad, es universal. O sea, la ley está hecha específicamente para aquellos grupos dominantes que no son los que enfrentan la discriminación, ¿verdad? Que no son los grupos subordinados. Entonces, qué sé yo, podríamos hablar del derecho a la cultura. Las mujeres tenemos mucho menos tiempo libre, derecho al ocio, porque tenemos, además
trabajar remuneradamente, etc., o participar en política u otras obligaciones, tenemos toda esta carga laboral invisible, y de cuidado también hay una carga afectiva en el cuidado, no solo de nuestros hijos y hijas, también de personas mayores, personas bajo dependencia, familiares con discapacidad. En todas las familias siempre somos las mujeres las que hacemos esos trabajos. Entonces, yo no puedo hacer, por ejemplo, una norma neutral de si todas las personas en Chile tienen derecho a la cultura y van a acceder a los bienes culturales, si partimos de esa diferencia, que es una diferencia de tiempo, que es una diferencia de recursos también, ¿verdad? Es carísimo, no sé, ir al teatro en este país, las actividades culturales en general cuando son pagadas no son de tan fácil acceso para todos los niveles económicos. Entonces, eso tiene que ser considerado. Lo mismo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, pienso con la producción científica. ¿Cuántas mujeres científicas tenemos en las ciencias duras, ciencias exactas? Menos, ¿verdad? Porque hay una cuestión que tiene que ver con cómo nos educan, con los estereotipos, no porque las mujeres no tengan capacidades para la física, para la matemática, para la astronomía, sino que está demostrado que hay un currículum oculto a nivel educativo que parte desde que estamos en el kinder y que nos dice que las mujeres son buenas para las tareas de cuidado, ¿verdad? Entonces tenemos que ser profesoras, enfermeras, etcétera, sin desvalorizar obviamente lo importante que son esas tareas fundamentales. Ahora la pandemia me lo demostró particularmente, pero no nos incentivan para hacer, digamos, para participar de este otro mundo más científico. Entonces, si vamos a hablar de ciencia, de desarrollo, de capital humano en ese sentido, tenemos que pensar en la igualdad de participación de hombres y mujeres, que las niñas desde chiquititas o desde la adolescencia sean incentivadas para participar en ciencias. Entonces yo creo que uno podría pasar eso, lista por todos los derechos, y ver esas diferencias. En acceso a la salud también existen brechas importantes, la salud sexual y reproductiva es fundamental para las mujeres, y también no tenemos que olvidarnos de la discriminación interseccional, ¿verdad? De las múltiples formas de discriminación que vivimos. Entonces, si yo soy mujer y a la vez vivo en una zona apartada de este país donde estoy lejos del hospital de la región, donde tengo que trasladarme horas o días para llegar a un hospital, a hacerme el Papa Nicolau, hacerme una mamografía que va a permitir prevenir el cáncer, y que también está dentro de los derechos sexuales y reproductivos, toda esta salud integral que tenemos, que necesitamos las mujeres. Si no está eso, si el hospital no tiene un mamógrafo y está 2 días, sí estoy enfrentando, ¿verdad?, distintas formas de discriminación, una por ser mujer, otra por vivir en una zona aislada, otra por quizás no tener los ingresos para mucha gente en regiones lo tiene que hacer, tiene que venir a Santiago a atenderse en alguna especialidad o a operarse. O sea, esa cuestión no tiene ningún sentido. Entonces, claro, son tantas las cuestiones que hay que ver con perspectiva de género, y que tenemos que también ser capaces de ver con una perspectiva interseccional, que no son las mismas dificultades, hablando de vivienda, que va a enfrentar una mujer promedio a la que enfrenta, por ejemplo, una mujer migrante, que quizás ya tiene una residencia definitiva, pero enfrenta muchas otras dificultades y barreras, por ejemplo, para acceder a todos los subsidios de vivienda que existen en Chile, porque a veces hay discriminaciones por nacionalidad. Y eso significa que las personas migrantes quedan en mayor vulnerabilidad, son la mayoría de las que tienen que habitar en campamentos, en todos estos lugares donde no hay viviendas no regularizadas, sin servicios básicos. En los últimos años han aumentado los campamentos de forma exponencial, muy preocupante, porque en Chile no tenemos, por ejemplo, un derecho a la vivienda garantizado, ¿verdad? La vivienda está sujeta al mercado, a lo que cada persona pueda pagar, se usa este enfoque de oferta y demanda con los subsidios, con los créditos. Es algo bien sui generis, bien especial, donde la vivienda no aparece como un derecho, aparece como un bien de consumo, y sí
las mujeres en general, por lo que te decía, en Marcos vamos a ser más discriminadas en eso, no tenemos el mismo sueldo, pero una mujer indígena incluso ni siquiera va a poder postular a ese subsidio por no tener la nacionalidad. Entonces ahí creo que la alerta siempre en cada derecho, ojalá en cada discusión y debate que se genera ahora en la constituyente, ir observando esas diferencias, esas desigualdades que fueron el origen de la revuelta social, todos estos abusos que se venían acumulando por tantas décadas, mirar esas diferencias entre hombres y mujeres y después ver dentro de las mismas mujeres cómo las indígenas, las mujeres con discapacidad, mujeres mayores, niñas y adolescentes, etcétera, van a vivir incluso mayor discriminación y que tienen que existir después las disposiciones cuando los principios constitucionales se bajen en un marco legal específico para que todas tengan las mismas oportunidades, para que se garantice también la igualdad de resultados y el ejercicio de esos derechos. Sí, bueno, la actual constitución, la que está vigente, el lugar que le da el Estado es de un Estado subsidiario, ¿verdad? Que aparece cuando los privados no aparecen, que aparece siempre de manera muy secundaria y muy limitada y con esta lógica de voucher, pero no de derechos. Entonces, efectivamente, creemos que hay que avanzar hacia otro tipo de Estado. Queremos un Estado cuidador. Una de las cuestiones que queremos levantar como parte de la agenda, yo creo ya histórica del movimiento feminista, es que todo lo que tiene que ver con los cuidados, que son un trabajo, pero sean reconocidos también como un derecho. El derecho que tienen todas las personas a ser cuidadas, a recibir cuidados, a cuidar a otras, si así lo queremos, si así lo decidimos libremente, y también a autocuidarnos. Y para eso necesitamos un Estado fuerte, un Estado cuyo sentido, cuyo fin sea también la vida buena, ¿verdad? El cuidado de la vida y de todas las formas de vida, tanto de las personas, de las comunidades, también de la naturaleza. Entonces ahí el rol del Estado es fundamental, transformarlo en este nuevo proceso y en esta nueva discusión que se está dando en torno a las bases que nos queremos dar como sociedad. También otras cuestiones que tengan que ver con mandatos claros dentro de la constituyente dentro del texto constitucional, perdón, para que el Estado se vea obligado a implementar estos principios, no quedarnos solamente en una declaración súper bonita de principios y derechos, sino que, bueno, ya estamos hablando de un Estado cuidador. ¿Qué significa eso? Significa generar una institucionalidad que se haga cargo y que implemente una política, un sistema plurinacional de cuidados, donde el cuidado ya no está privatizado, ya no es un problema de las familias que tienen que resolver sola, y si una persona mayor no tiene familia, queda abandonada, o si una persona con discapacidad lo mismo, no tiene quien la cuide, queda abandonada, que el cuidado de todas las personas no depende de una situación laboral, que si tuviste o no tuviste trabajo, sino que es parte de la seguridad social básica, de este paraguas que nos tiene que dar el Estado para desarrollar nuestra vida, y ahí el Estado tiene una obligación, no queda puesto en la familia, no queda puesto en nuestros hombros como mujeres, que si tenemos nuestra mamá, nuestro papá tiene 80 años y ya no es autovalente, tenemos que dejar nuestros trabajos, como conocemos en distintas familias, para cuidar de él. No, el Estado se hace cargo bajo distintas lógicas, tanto la persona que decide libremente cuidar, que puede ser un hombre o una mujer, recibe una remuneración, recibe un reconocimiento por ese trabajo, que es súper importante y también es pesado desde todo punto de vista, también desde el lado psicológico.
recibe un apoyo económico, o si no, el municipio, hay un funcionario o funcionaria pública que viene y que hace ese trabajo y que está con la persona mayor o con discapacidad, o hay un servicio en la comunidad donde esa persona con discapacidad puede ir 3 veces a la semana y desarrollarse, integrarse en la comunidad, etc. Entonces, no son solamente ideas bonitas o cuestiones que tienen que ver con declaraciones de buena voluntad y palabras vacías, sino que hay que bajarlo en la política pública, en creación de institucionalidad. Nos falta Estado, o sea, el Estado también, la consecuencia de tener un Estado subsidiario es que se va reduciendo, todos los derechos quedaron sujetos a si las personas pueden pagarlo y no, y la gente que no puede pagar se queda sin derechos. Si no puedes pagar un tratamiento de cáncer, mala suerte, harás un bingo o no vas a recibir la atención oportuna y de calidad que necesitas. Por lo tanto, pasa también entonces por crear esa institucionalidad y hacerse cargo. Y en todo ámbito, por ejemplo, también en la educación, que ha sido tan discutida en los últimos años, desde Humanas hablamos que no solamente es necesario una educación, qué sé yo, gratuita, de calidad, pública, accesible, sino que también tiene que ser una educación no sexista, que nos eduque para ir erradicando los estereotipos que están en la base de la discriminación y de la violencia. No podemos, por ejemplo, hablar de una vida libre de violencia en un artículo X de la Constitución y dejar todo lo que tiene que ver con la educación de otro lado, como si no tuviera que ver con la opresión que viven las mujeres. O sea, también la cultura patriarcal en la que vivimos parte de esa educación. El Estado tiene que tener un rol activo en educar en igualdad, en educar para la no discriminación, educar desde la solidaridad, desde el sentido que tiene esta comunidad política, donde reconocemos los vínculos de interdependencia entre las personas y la igualdad de todas las personas, independientemente de su sexo, su nacionalidad, origen indígena o no, discapacidad. Estamos ahora hablando de que lo que se juega es la construcción de una comunidad, pero con otras reglas, donde prima la solidaridad y prima el reconocimiento, creo yo. A ver, yo creo que pasa primero, o sea, dentro de la arquitectura de la nueva Constitución, pasa por tener un principio fuerte de igualdad y no discriminación, que sea un marco general, que aparezca también como un derecho. Creo que los distintos derechos, los DESCA, tienen que estar reconocidos, explicitados dentro del catálogo de derechos fundamentales. Va a tener que estar la vivienda, que ahora está ausente de nuestra actual constitución, etcétera, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente saludable, libre de contaminación, ir también ajustándonos a cómo se ha ido actualizando el marco internacional y cómo en los DESCA también han ido avanzando en sus derechos, ¿verdad? Que me parece que tiene que quedar también súper establecida la progresividad de los DESCA. Obviamente también hay disposiciones que son súper relevantes, que tienen que ver con el estatus que tienen que tener los tratados internacionales de derechos humanos, todos aquellos compromisos internacionales que tiene Chile, y colocarlos de tal manera de que puedan ser aplicados a nivel nacional, que los tribunales puedan aplicarlos, que haya una exigibilidad jurídica de los DESCA, que hay un aparato público que se crea para cubrir esas necesidades. Creo que son varios los dispositivos que pueden ayudarnos a incorporarlos. También pensamos obviamente que tiene que haber un enfoque de género, una perspectiva feminista a lo largo del texto constitucional. Cómo se van a conformar esos órganos públicos también es súper relevante. Entonces tenemos que pensar sí o sí en órganos paritarios, donde participan las mujeres en igualdad de condiciones. ¿Qué más? Y también
bueno, no solamente a nivel de participación, sino que cómo ese aparato público se relaciona de otra manera con las personas, no ya desde lo subsidiario como es hoy, sino desde, muy importante creo, desde el enfoque de derechos. O sea, las personas somos sujetas de derechos, no somos beneficiarias de políticas sociales que solo van focalizadas en aquellos sectores poblacionales más vulnerabilizados, con menos ingresos. No, la política es universal, eh, podemos exigirla como ciudadanos y ciudadanas, y bueno, también no solamente quiero dejarlo en la ciudadanía, las personas migrantes también tienen derechos sociales que deben ser respetados, educación, salud, vivienda, etcétera, alimentación. Por lo tanto, creo que va a ser fundamental tener un cambio también de relación entre el Estado y esta organización del Estado que se va a discutir, que sea un Estado igualitario, que sea un Estado paritario, que sea un Estado cuyo propósito es el bien común de las personas y promover esta solidaridad y cuidar de todos. Y a la vez entender que el vínculo con el pueblo y con cada persona es de que son sujetas de derechos y que tienen que aplicar enfoque de derechos en toda la política pública. Y eso pasa por el principio de igualdad y no discriminación, pasa por una política pública que es transparente, que rinde cuentas, que nos queda mucho todavía que avanzar en esa cultura institucional en el Estado, y una política pública donde las personas participamos, donde el Estado no viene y aterriza y baja un programa, una política que no consultó, que no le preguntó a nadie o que no tiene idea en la práctica qué es lo que pasa, o por ejemplo las desigualdades de género que existen, entonces va a venir a, a implementar algo que se inventó entre cuatro paredes en un escritorio frente a un computador, y que no tiene nada que ver con las necesidades de las personas. Eso no es enfoque de derechos, ¿verdad? Entonces ahí también creo que vamos a tener que vivir una transformación cultural muy importante al interior del aparato público, de ir incorporando ese enfoque de género y la relación con las personas de esa otra manera. Sí. Bueno, en este país tan centralizado, donde no solo están centralizadas las decisiones políticas, las instituciones, sino que también el acceso a los derechos, como conversábamos al inicio, eh, las personas que viven en Santiago no tienen el mismo acceso a la salud que una persona que vive en Palena, que necesita horas para trasladarse al hospital más cercano, ¿verdad? Hay una demanda muy importante por el reconocimiento de los territorios, por una igualdad socioespacial, creo yo, geográfica, que en este país tan largo tiene que haber, los derechos tienen que estar igualmente garantizados. Creo que la sensibilidad básica tiene que ver primero con la educación, esto con que perdón, la salud, con que los tratamientos estén disponibles a lo largo de todo el territorio. Esa cuestión es súper importante porque ahí existe una desigualdad entre las regiones y Santiago que es brutal, ¿verdad? O sea, venir a atenderse a Santiago por una especialidad o por una operación no debería ser. Nosotras no tenemos esa dificultad, no tenemos que tomarnos un bus de 10 horas para ir al oftalmólogo o para, qué sé yo, cualquier intervención menor. Las personas que viven en regiones sí. Por lo tanto, tiene que haber un acceso a una salud pública, gratuita y de calidad, disponible, accesible, aceptable en todas las regiones del país, particularmente en los lugares más apartados. Creo que es fundamental que reconocer que también dentro de aquellas sensaciones de abuso y discriminación que dieron lugar a la revuelta social y posteriormente a este proceso que estamos viviendo de cambio constitucional, tiene que ver con esa discriminación o injusticia histórica, incluso en las palabras, o sea, que exista como Santiago es el único que tiene nombre y las demás son las regiones, o sea, el resto del país es un genérico como el adentro y el afuera, es muy,
muy extraño como también en el lenguaje ni siquiera somos capaces de nombrar individualmente las otras ciudades, sino que es como Santiago, esta muralla, así como este centro feudal y el resto. Y también, bueno, la salud es lo más básico porque, verdad, nuestra vida e integridad depende de eso, pero con la educación lo mismo, no hay... si bien tenemos un problema general de calidad de la educación en aquellos lugares que no son Santiago, que es el resto del país, también hay menos establecimientos con educación de calidad, con cuestiones básicas que es un derecho, ¿verdad?, de los niños, niñas y adolescentes al desarrollo. La educación es lo que te permite desarrollarte como ser humano. Entonces también ahí hay cuestiones bien relevantes. No sé qué más, bueno, con lo territorial también, como las zonas de sacrificio, esta vulneración al derecho a un medio ambiente libre de contaminación y saludable, es también mucho más patente en los lugares alejados. Las zonas de sacrificio están principalmente tanto en lo que tiene que ver con minería, con proyectos energéticos, con distintos tipos de industrias, están afuera. Pienso en Quintero Puchuncaví, pienso en el drama que viven las comunidades, por ejemplo, indígenas del Valle de Copiapó, del Huasco, que están ahí con las mineras, que no tienen agua, que se contaminan sus cultivos, etc. Entonces ahí también en el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, aun cuando en Santiago no respiramos mucho aire puro, también tiene una desigualdad brutal en términos geográficos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que hacerse cargo de eso y ojalá los territorios tengan cada vez mayor participación y mayor poder para decidir sus destinos. No es posible, creo yo, que aquel lugar donde salen las mayores riquezas del país, donde, la minería, no deje todos los costos en ese lugar y ningún beneficio, ¿verdad? Qué sé yo, se llevan el agua, contaminan y nadie les pregunta a las personas si quieren o no una minera en ese lugar. Ahí también hay derechos particulares, especialmente protegidos en el derecho internacional, que son los derechos de los pueblos indígenas, que tampoco ha sido respetado, donde no se genera la consulta previa, libre e informada. Entonces hay tantas aristas ahí que son relevantes de ver lo que pasa con la industria salmonera también y toda la destrucción ecológica que genera en los lagos del sur del país, y ahí también las comunidades, los territorios están completamente invisibilizados. Entonces es fundamental que tengan el poder para decidir cuáles son las actividades económicas que se van a desarrollar en sus territorios, porque los costos ambientales son para esas personas. ¿Cómo se va a mitigar aquello? ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Porque también creo que es eso, tiene que ver con que las personas puedan decidir, puedan participar, puedan definir ellas mismas sus destinos, y que no venga desde el centralismo de Santiago eso a imponerse, y tampoco desde el sector privado, ¿verdad?, que se lleva todo el beneficio que genera la industria extractivista y deja solamente los costos en los territorios y en las comunidades. La relación entre el aparato público, la sociedad civil y los derechos de las mujeres. A ver, yo creo que el rol de la sociedad civil en exigir derechos, derechos humanos, creo que las sociedades las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas están compuestas por personas defensoras de derechos humanos. En Corporación Humana defendemos derechos humanos de las mujeres. Hay organizaciones que defienden el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho de la infancia, derechos de personas mayores, derechos de mujeres con discapacidad, pienso en Simonidis. Lo que pasa es que la sociedad civil es algo tan amplio, ¿verdad? Pero pienso en aquellas organizaciones que trabajan desde el enfoque de derechos, que exigimos que el marco internacional de los derechos humanos sea aplicado acá,
que estamos en ese trabajo de defensa, de difusión de derechos humanos, creo que hemos tenido un rol fundamental en distintas cuestiones y hemos puesto nuestro granito de arena también para lo que estamos hoy día. En este estado que verdad se hizo chiquitito, se jibarizó, se volvió subsidiario, las organizaciones de la sociedad civil de distintas maneras han ido incluso como parchando este déficit estatal, algunas en materias de vivienda, pienso en el Techo para Chile. Obviamente eso no se está garantizando un derecho, pero son pequeñas contribuciones que se hacen, ¿verdad? En materia educacional, en materia de infancia, o sea, la sociedad civil ha tenido un rol súper fundamental todas estas décadas que llevamos de un Estado ausente. Por lo tanto, creo que ese rol tiene que seguir estando, tiene que estar reconocido, ese rol de personas defensoras de derechos humanos que a veces tampoco no es tan incluso conocido en Chile y por las mismas organizaciones, ¿verdad? No es solo activismo, acá estamos trabajando desde un enfoque de derecho. Por lo tanto, sí, creo que la sociedad civil tiene que seguir participando, pero no de la manera tan precarizada en que está en este momento. O sea, acá no existe, por ejemplo, un marco básico de financiamiento para que las organizaciones hagan su trabajo, ¿verdad? La oferta y la demanda también esta lógica así brutal, mercantil, también está instalada en la sociedad civil desde el momento, por ejemplo, que no existe un financiamiento permanente para las organizaciones, para que hagan su trabajo, obviamente un financiamiento con todas las transparencias que se requieren. Entonces creo que las organizaciones que trabajamos en la promoción de derechos necesitamos ser reconocidas, necesitamos tener un lugar, seguir teniendo este mismo lugar que hemos hecho también a base de mucho sacrificio y compromiso, porque la precariedad que se vive en las organizaciones también es real, tiene que ver con ese estado ausente y ojalá que este nuevo marco permita reconocer a los distintos actores cómo aportamos a esta vida en comunidad y de las condiciones para que la sociedad civil siga generando ese aporte fundamental que hace de defensa de derechos humanos a nivel nacional, a nivel internacional, etcétera, con un financiamiento y un reconocimiento adecuados, pero yo, porque creo que sí, ha sido una contribución súper importante y creo que estamos aquí también por ese granito de arena que hemos puesto todas, incluidas las organizaciones que históricamente hemos trabajado en el marco de derechos. Creo que la puede cambiar y puede impactar de muchas maneras, de maneras positivas. Por ejemplo, la nueva Constitución puede reconocer un trabajo que hacemos todas y que no ha sido reconocido como trabajo, que es el trabajo de cuidados. Creo que ponerle nombre a ese trabajo, darle la valoración, el reconocimiento, la importancia fundamental que tiene para la reproducción de nuestra vida, para la permanencia de esta especie y de la comunidad es fundamental. Creo que tiene que estar ese reconocimiento. Creo que nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en superar la brecha salarial, que a pesar de que tenemos una ley específica, ha ido aumentando en los últimos años. También todas las dificultades que tenemos como mujeres para insertarnos en el mercado laboral. La pandemia fue brutal en los efectos que generó. Es un retroceso prácticamente de una década en términos de participación laboral de las mujeres. Eso trae empobrecimiento de nosotras, de nuestras familias, pérdida de autonomía económica, nos hace más vulnerables a distintas formas de violencia. Creo que eso también la Constitución puede determinar un marco distinto donde se fomente la participación laboral de las mujeres. Creo que en salud particularmente también puede haber una cuestión distinta de tener un acceso asegurado a una salud de calidad, particularmente la salud sexual y reproductiva. Pienso en tantas situaciones de violencia obstétrica que han vivido mujeres
tanto aquellas que han estado embarazadas y han tenido hijos, hijas, como aquellas que no. Esa cuestión que hace muy pocos años le pusimos nombre, también puede transformarse con un derecho a la salud, donde las personas somos sujetas de derecho, no somos solamente pacientes, donde se nos entrega una salud de calidad. No sé, creo que también en la educación, en tener una educación libre de estereotipos, libre de machismo, que nos permita desarrollarnos a nosotras, a nuestras hijas y nietas de la mejor manera posible, sin estas barreras, esta cárcel que significa muchas veces el género, ¿verdad? Como la sociedad configura los roles de género que nos limitan de tantas maneras, la educación y un rol activo del Estado en una educación de calidad pública, gratuita y no sexista, puede también abrirnos el mundo como mujeres y también a las próximas generaciones. Todo lo que tiene que ver con seguridad social, pienso que las mujeres recibimos las peores pensiones, o sea, las pensiones ya son miserables en Chile, y cuando uno hace la diferencia entre hombres y mujeres, es brutal. Las mujeres reciben una pensión muy, muy inferior, siendo que se dedicaron, bueno, probablemente tuvieron que interrumpir sus trayectorias laborales por tareas de cuidado, pero eso, quedan sujetas al total empobrecimiento cuando ya son mayores. Creo que eso puede cambiar en términos concretos en nuestras vidas, que nuestras madres, abuelas puedan tener una vejez feliz, saludable, y que no tenga que estar trabajando prácticamente hasta que no le dan las fuerzas para comprar lo básico, porque tienen unas pensiones de miseria que no les alcanza ni para los medicamentos, ni para pagar un arriendo, ni para nada, no alcanzan para vivir esas pensiones. Pienso en todo eso, pienso también en el medio ambiente, en todas aquellas poblaciones, comunidades que viven en zonas de sacrificio, que viven donde se desarrollan proyectos extractivos que no les fueron consultados, que dejan solamente costos en sus comunidades, y pienso que con una nueva constitución que después se va a bajar en leyes, ¿verdad? Necesitamos también diferenciar de que una cosa es el proceso constitucional y después vamos a tener 20 o 30 años o quizás 50 para empezar a hacer las leyes que hagan realidad todas esas disposiciones. Pero creo que podemos incluso soñar con eso, con un medio ambiente libre de contaminación, con otra relación con la naturaleza, que para las mujeres también es súper relevante. Creo yo que las mujeres, dado que culturalmente el patriarcado nos ha dado el rol de cuidado, y que no es de todo malo, porque ojalá todas las personas tuviéramos el cuidado hacia los otros y otras súper instalado, también tenemos una relación quizás distinta con la naturaleza. Sabemos que es parte fundamental de aquello que nos permite vivir y la sustentabilidad de la vida. Entonces creo que también la Constitución, al garantizar, al empezar a reconocer todo lo que tiene que ver con medio ambiente y con naturaleza, va a significar un cambio relevante en nuestras vidas, particularmente en aquellas mujeres que viven en zonas de sacrificio. Entonces así yo creo que uno podría ir casi punto por punto, pero creo que nos va a ayudar la nueva constitución en igualdad en el ámbito laboral, igualdad en la participación política, en el acceso a la seguridad social, a las pensiones, a la salud, a una educación no sexista, a que se reconozca el trabajo que hacemos, a que no estemos obligadas solas a hacer el trabajo de cuidado y tener esas mochilas en nuestras espaldas, sino que el Estado genere una institucionalidad que asuma también esas funciones. Por lo tanto, creo que son puras esperanzas, muchas esperanzas que tenemos en la nueva Constitución, en que tenemos que trabajar todas las personas para hacer realidad. No basta con un texto, no basta con buenas intenciones, después tenemos que seguir siempre de manera muy activa, vigilantes, para que todo aquello se implemente, pero sí tenemos ahí una lucecita al final del camino que nos dice que podemos tener vidas dignas, vidas buenas, no trabajar para vivir, no, vivir para trabajar, trabajar para vivir.
Siempre me confundo, pero no que el trabajo sea tu vida, que no tienes tiempo libre, que te la pasas entre trabajando y las horas de transporte acá en Santiago de un lugar a otro, y no puedes tener tiempo libre, estar con tus familias o hacer lo que quieras. Creo que sí se abren ahí ventanitas para una vida mejor de todos y todas. Así que sí, hartas cuestiones en nuestra vida cotidiana siempre podemos verlas en términos de cómo podemos mejorar nuestra vida diaria, nosotras y nuestras madres, abuelas, nietas, hijas, todas las mujeres creo que podemos tener una mejor calidad de vida en todas nuestras diferencias, indígenas, migrantes, mayores, etcétera, a través de un texto constitucional que se haga desde ese lugar, que se haga desde el reconocimiento de una comunidad, donde la solidaridad prima y donde los derechos sociales, los DESCA, están en el centro y son parte de este cuidado que todas las personas necesitamos y que ojalá sea un derecho reconocido y donde el Estado tiene un rol fundamental, pero también las comunidades y cada persona.